El sociólogo marxista Zygmunt Bauman, polaco, se hizo famoso por varias obras que giraban en torno de un concepto que es el concepto de liquidez, líquido, que él aplicaba a varios fenómenos modernos. Incluso algunos de estos son títulos de algunas de sus obras: vida líquida, modernidad líquida, tiempos líquidos, amor líquido, pensamiento líquido. Yo voy a tomar algunas de sus ideas, aunque dándoles a menudo un sentido diverso del original, pues no comparto completamente la perspectiva del autor, aunque algunas de las cosas que dice nos pueden ayudar, no se puede uno servir de ellas. El concepto de líquido se opone al de sólido. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan mucho tiempo su forma y tienen una permanente disposición a cambiarla según el recipiente que los recibe y los contiene. Los sólidos duran en el tiempo y mantienen su forma. Los líquidos se transforman constantemente. Bauman usa esta metáfora para describir la sociedad de nuestro tiempo, el de la llamada posmodernidad. La vida líquida sería pues el tipo de vida que se vive en una sociedad moderna líquida, y esta vendría a ser, con palabras de este autor, aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos, en unas rutinas determinadas. Es decir, no se da tiempo a formar ningún hábito, pues todo está sujeto a una constante transformación. La primera consecuencia que se sigue es que la modernidad líquida se caracteriza como un tiempo sin certezas, sin puntos de referencia. Dice Bauman: la vida líquida es una vida precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante. Las más acuciantes y persistentes preocupaciones que perturban esa vida son las que resultan del temor a que nos tomen desprevenidos, que no podamos seguir el ritmo de unos acontecimientos que se mueven con gran rapidez, a que nos quedemos rezagados, a no percatarnos de las fechas de vencimiento, a que tengamos que cargar con bienes que ya no nos resultan deseables, a que pasemos por alto cuando es necesario que cambiemos de enfoque si no queremos sobrepasar un punto sin retorno. Hasta tal punto nos apremia el cambio que añade este autor entre las artes del vivir moderno líquido y las habilidades necesarias para practicarlas, saber librarse de las cosas primas sobre saber adquirirlas. Se vive así en una permanente y agobiante modernización en la educación, las leyes, el vestir, los medios de comunicación, el lenguaje, las diversiones, el trabajo, los estudios, las costumbres. Los antiguos estarían aterrados de este panorama, habiendo apostado, como nosotros sabemos, a la estabilidad de las instituciones, de las leyes, de los principios educativos, en orden a dar tiempo a que se forjaran hábitos. Hoy deliberadamente se impide este aquietamiento, de modo que el ser humano carezca de una estructura estable en el plano psicológico, espiritual, educativo, político, etc. Como consecuencia, otra de las notas que Bauman destaca en esta sociedad es la desechabilidad. La nada puede permitirse durar más de lo debido, o mejor dicho, de lo permitido. La perseverancia, dice él, la pegajosidad y la viscosidad de las cosas, tanto de las animadas como de las inanimadas, constituyen el más siniestro y letal de los peligros y son fuente de los miedos más aterradores y blanco de los más violentos ataques. Nuestra sociedad no se apega pues ni a los seres humanos, a quienes juzga, aunque no se anime siempre a llamarlos así, desechos humanos, excedentes, gente prescindible. Dice Bauman: la vida en una sociedad moderna líquida no puede detenerse. Hay que modernizarse, léase, desprenderse día sí, día también, de atributos que ya han rebasado su fecha de caducidad y desguazar o despojarse de las identidades actualmente ensambladas o de las que estamos revestidos, o bien morir. Esa es la otra alternativa. Y más adelante sigue diciendo: la destrucción creativa es el modo de proceder de la vida líquida.
Hay personas cuya profesión es inventar cambios y las empresas más pudientes los contratan para que de modo permanente los modernicen. Le hace inventar cambios. Está constantemente inventando caras nuevas. Los que somos más viejos recordamos todavía algunas marcas famosas de nuestra infancia y adolescencia, cuyos logotipos pasaron a ser como una firma indeleble en nuestras memorias. E incluso ciertos productos nosotros los seguimos al día de hoy nombrando con lo que en realidad fue una marca de esa realidad. Y ha tomado como el nombre de esa cosa, no voy a hacer propaganda de ninguna en particular, ¿no? Pero ha tomado el nombre como si eso, que era una marca de su momento, designara la realidad. Esto no pasa hoy en día. ¿Cuántas veces ha cambiado en los últimos tiempos sus símbolos gráficos una empresa como Google o sus plataformas de presentación Microsoft, por ejemplo, ¿no? Otra metáfora usada por nuestro autor viene de un juego que probablemente hayamos realizado alguna vez, el juego de las sillas, en el que se pone una silla menos de la cantidad de participantes. Todos giran hasta que se da una señal, todos deben sentarse, quedando uno sin silla. Este pierde y sale del juego. Para reiniciarlo se saca otra silla más y así se sigue hasta que queda solamente uno, que es el ganador. Bauman toma esta imagen y dice: la vida moderna líquida es una versión siniestra de un juego de las sillas que se juega en serio. Y el premio real que hay en el juego en esta carrera es el ser rescatados temporalmente de la exclusión que nos relegaría a las filas de los destruidos y el rehuir que se nos catalogue como desechos. El que no se acomodó, entonces, digamos, ¿a qué se refiere con esto? El que no se acomodó a tiempo cuando se dio la orden de cambio, de moda, política, partido, filosofía, auto, plasma, heladera, computadora, novio o concubino, quedó fuera de juego. Todas las personas en esta sociedad dominan, dice él, y practican el arte de la vida líquida, que es la aceptación de la desorientación. No, pues se acepta, está desorientado, no tener ninguna dirección fija. La aceptación de la desorientación, la inmunidad del vértigo, ya el vértigo por lo menos es algo saludable, porque me hace evitar cosas o lugares que son peligrosos, pero cuando uno es inmune al vértigo, se pone en peligros innecesarios, ¿no? La inmunidad al vértigo y la adaptación al mareo, y la tolerancia de la ausencia de itinerario y de dirección y de lo indeterminado de la duración del viaje. Ustedes sabrán perdonar cada vez que cito a Bauman, que después yo suelo cambiarle el sentido de las cosas que dice, lo tomo como una descripción fenomenológica, pero al usar sus palabras evidentemente están imbuidas de todo el lenguaje de una sociología, y además de una sociología de cuño marxista, ¿no? También describe a los hombres de nuestra sociedad tomando una imagen del libro Le Città Invisibili, Las ciudades invisibles, del escritor neorrealista Italo Calvino. Es probable, dice Bauman, que el horizonte ideal de estas personas sea Eutropía, un nombre inventado, de una de las ciudades invisibles de Italo Calvino, cuyos habitantes, en cuanto se sienten presa del hastío y ya no pueden soportar su trabajo, ni a sus parientes, ni a su casa, ni su vida, se mudan a la ciudad siguiente, donde cada uno conseguirá un nuevo empleo y una esposa distinta, verá otro paisaje al abrir la ventana y dedicará el tiempo a pasatiempos, amigos y cotilleos diferentes. La liviandad y la revocabilidad, comenta este pasaje que acabo de leer de Italo Calvino, comenta Bauman, la liviandad y la revocabilidad son los preceptos por los que se guían en sus apegos y en sus compromisos respectivamente. Subrayo esta idea de estos dos nuevos preceptos de la ética del hombre líquido, la liviandad en los apegos y la revocabilidad de los compromisos. En esto evidentemente estamos completamente de acuerdo. A este tipo de personas las califica Bauman con el término acuñado por Andrei Stasiuk, el lumpenproletariado espiritual, es decir, el subproletariado espiritual. La expresión lumpenproletariado es un término marxista alemán que designa a los marginados sociales, los andrajosos de la sociedad capitalista. No olvidemos, ya lo dije, que Bauman viene de una formación marxista. Aquí está trasladada esta palabra al plano de la miseria y desnutrición espiritual, y en este sentido lo podemos compartir plenamente.
De ellos dice, los afectados por el virus del lumpenproletariado espiritual viven en el presente y por el presente. Viven para sobrevivir en la medida de lo posible y para obtener satisfacción, tanta como puedan. Más adelante comenta, alisado hasta formar un presente perpetuo, alisado, hasta formar un presente perpetuo y dominado por la preocupación por la supervivencia y la gratificación. Se necesita gratificación para seguir viviendo y se necesita sobrevivir para obtener más gratificación. El mundo que habitan los lumpenproletarios espirituales no deja margen para preocuparse por ninguna otra cosa que por lo que pueda ser consumido y disfrutado en el acto, aquí y ahora. Y luego completa esto con una observación notable. La eternidad es evidentemente la gran marginada en este proceso, pero no así el infinito. Mientras dura, el presente puede estirarse más allá de todo límite y dar cabida a todo aquello que antaño se esperaba experimentar únicamente en una situación de plenitud temporal. En palabras de Stasiuk, es harto probable que la cantidad de seres digitales, analógicos o de celuloide con los que nos encontremos a lo largo de nuestra vida corpórea se acerque al volumen que nos podría ofrecer la vida eterna y la resurrección de la carne. Lo dice en forma jocosa, pero tiene algo de cierto, ¿no? Es posible, sigue diciendo ahora Bauman, que gracias a la esperada infinitud de las experiencias mundanas por venir, no se eche de menos la eternidad. Puede que ni siquiera se note su pérdida. La velocidad y no la duración es lo que importa. El truco consiste en comprimir la eternidad para que pueda caber entera en el espacio temporal de una vida individual. Estoy tratando de describir lo que es la mente, el por qué las personas obran de la manera que obran, ¿no? Como si estuvieran haciendo esto. Esa necesidad de disfrutar, de cambiar, de llenarse de cosas, es como si he renunciado a la eternidad, pero voy a tratar de meter todo lo que para mi cabeza representa la eternidad, ¿no? Para hacer una cantidad indefinida, infinita de cosas, meterlas en este breve espacio de vida temporal, con que cuento de modo tal de que de alguna manera yo ya no me interese por la eternidad, que para mí no existe, ¿no? Sino que es como si la viviera intensamente en este mundo. El dilema planteado por una vida mortal en un universo inmortal ha sido finalmente resuelto, dice Bauman. Ahora podemos dejar de preocuparnos de lo eterno sin renunciar a ninguna de las maravillas de la eternidad. De hecho, podemos agotar en el intervalo de una vida mortal todas las posibilidades que dicha eternidad nos podría ofrecer. Quizás no podamos suprimir el límite temporal que continúa pesando sobre la vida mortal, pero sí podemos eliminar o intentar eliminar al menos toda limitación del volumen de satisfacciones que podemos experimentar antes de alcanzar esta otra e inamovible frontera, la muerte. De aquí me sirvo de algunas cosas que creo que son interesantes. Estos dos binomios dialécticos me han parecido particularmente atinados. Eternidad, infinitud, duración, velocidad. La eternidad, ¿qué es lo que es? No lo explica Bauman, ¿no? Porque no tiene un pensamiento cristiano. La eternidad es la perfecta, plena y siempre actual posesión del bien absoluto. Al ser plena y omniabarcante es inmutable, en una total inmersión en el océano del bien divino. El hombre líquido no se interesa por ella porque no se inquieta por Dios, pero no renuncia por ello a algún sucedáneo de eternidad, un reemplazante, que Bauman llama, y creo que con exactitud, infinitud. Esta puede versar sobre cosas temporales y materiales. Basta que no se les ponga límite. Y no se les pone límite, diría Santo Tomás, que en esto coincide con lo que está diciendo Bauman aquí, cuando se las desea como un fin de nuestra vida. Para poner un ejemplo, si quiero dinero para construir una casa o comprarme un auto, mi deseo tiene una medida. ¿Cuál es? El precio de la casa o el precio del auto. Pero si quiero dinero porque me gusta el dinero, ¿con cuánto dinero me conformaré? No hay ninguna cantidad que pueda ponerse aquí. Ninguna cantidad satisface a los codiciosos, dice Santo Tomás. Su sed se incrementa en la medida en que más tienen, porque no lo quieren para algo, por lo tanto no tiene medida. Lo quiere por sí mismo. Querer por sí mismo algo es quererlo sin medida.
Con este razonamiento explica Santo Tomás que cuando una concupiscencia busca algo como fin, sea el placer, sea el dinero, sean las cosas materiales, se vuelve en cierto modo infinita. Por eso es lo mismo que está diciendo Bauman acá. Se vuelve en cierto modo infinita, por lo menos infinita en la imaginación y en el deseo. En lo concreto nunca es infinito, porque siempre voy a tener cosas, en la realidad no existen cosas infinitas, lo único infinito es Dios. Pero yo puedo desear infinito dinero, aunque ahora me vaya contentando con todo lo que pueda conseguir en este momento y seguir aumentándolo cada vez más. Este es el sucedáneo de la eternidad que Bauman ve en el ansia febril del hombre líquido. Y para esto debe reemplazar, recuerden el segundo binomio que mencioné, la duración, que se relaciona demasiado con la idea de eternidad, por la velocidad. En vez de querer algo y hacer lo que dure, lo que tengo que hacer es ser muy rápido, de modo tal de tener cada vez más cosas, cambiarlas. En vez de quedarme con algo y que esto dure, lo cambio constantemente. De ahí que en los últimos 5 años pensemos en nosotros mismos. Quizá algunos de los presentes, que se van haciendo cada vez más líquidos, hayan tenido 10 celulares que han cambiado sin que ninguno de los anteriores dejara de funcionar, 20 pares de zapatillas, ninguna de las cuales se llegaron a gastar, o 23 novias diversas, de ninguna de las cuales se enamoraron porque ni siquiera la conocieron como correspondía. Prueba de esto la encuentra Bauman en algo que observamos a diario en nuestras propias vidas y familias. ¿Para qué otra cosa, dice él, sino que para actuar en virtud de esta creencia son el reacondicionamiento, la renovación, el reciclaje, la puesta a punto y la reconstitución imparables, compulsivas y obsesivas de la propia identidad? A fin de cuentas, la identidad, dice él, significa, al igual que antaño, significaban la reencarnación y la resurrección, la posibilidad de volver a nacer. Es decir, de dejar de ser lo que se es y convertirse en otra persona que no se es todavía. Hasta aquí lo que dice él. Este es el tercer binomio. Resurrección versus lifting. Lo que antes se esperaba de una vida después de la muerte, con la resurrección de los cuerpos, ahora se realiza en un permanente lifting, con una resurrección de la personalidad. Este lifting se puede hacer teniendo canas, estirando arrugas, practicando aerobismo o vistiendo estilo adolescente a pesar de ser cuarentones o cincuentones. O sea, higos más que pasados de maduros. No es que todas estas cosas estén mal en sí mismas, es lo que se les pide, lo que puede revelar una oculta desesperación de la vida eterna y el pánico al envejecimiento o a ser un perdedor en la vida. Esto es lo propio del hombre líquido. Por tanto, el cambio constante ha reemplazado a lo que antes se buscaba en la solidez de la personalidad o de las relaciones familiares, amicales, laborales. Ahora cito de vuelta a Bauman. El autosacrificio y la inmolación, la autoinstrucción y la autodomesticación, la espera aparentemente interminable de algún tipo de gratificación y la práctica de virtudes que parecen sobrepasar toda capacidad de resistencia, costes exorbitantes todos ellos de las terapias pasadas, ya no son necesarios. Las nuevas dietas mejoradas, los aparatos de gimnasia, los cambios de papel pintado en las paredes, el parqué colocado donde antes había moqueta o viceversa, la sustitución de un mini por un todoterreno o al revés, de una camiseta por una blusa y de una funda de sofá o un vestido monocromático por otra u otro saturado de color, el aumento o la disminución del tamaño de los pechos, el cambio del calzado deportivo, la adaptación de nuestra marca de licor preferida o de nuestras rutinas diarias a la última moda y la adopción de un vocabulario sorprendentemente novedoso en el que formular confesiones públicas de turbaciones del alma, todas estas cosas sirven a la perfección. Ese es el lifting, ¿no? Y como último recurso se nos anuncian en un horizonte desconcertante y lejano las maravillas de la mejor genética. Nos van a poner chip en el cerebro, entonces no vamos a tener ni siquiera necesitamos una computadora, y así, ¿no? Se refiere también a eso. Suceda lo que suceda, no hay por qué desesperarse, dice Bauman, evidentemente de forma todo irónica lo está diciendo aquí, ¿no? Si todas estas varitas mágicas no resultan ser suficientes, o a pesar de su facilidad de uso son consideradas demasiado farragosas o lentas, existen drogas
que prometen una visita inmediata, aunque breve, a la eternidad, de la que con un poco de suerte habrá otras drogas que nos garanticen un billete de regreso. Como no puede ser de otro modo, la vida líquida, dice Bauman, es una vida devoradora. Asigna al mundo y a todos sus fragmentos animados e inanimados el papel de objetos de consumo, es decir, de objetos que pierden su utilidad y por consiguiente su lustre, su atracción, su poder seductivo y su valor en el transcurso mismo del acto de ser usados. O sea, me producen insatisfacción después de haberlos deseado tanto en el mismo momento en que los estoy usando por primera vez. Lo que todo pedagogo ha observado en la psicología de los niños caprichosos, que patalean hasta que se les compra el juguete con el que se han antojado y luego se aburren de él casi en el mismo momento de usarlo por primera vez para pasar a querer otro distinto, es lo que sucede a la mayoría de los adultos de nuestro tiempo. Ricos y pobres, profesionales y desocupados, seglares y consagrados. La nuestra es una sociedad caprichosa, aniñada y neuróticamente pueril. Ahora, en cambio, el cambio constante impone a los hombres de nuestra sociedad otro rasgo particular: la ausencia de lealtad. Evidencia, yo tengo que cambiar permanentemente. La consecuencia va a ser que yo tengo que desterrar la lealtad, tanto hacia las cosas como hacia las personas. Ya no se puede ser el hombre que él es leal todavía a su Falcon, tiene de 1970. Eso no existe. Eso no existe, ¿no? O existe cada vez en menos cantidad, ¿no? Lo señala Bauman. Dice: para librarnos del bochorno de quedar rezagados, de cargar con algo con lo que nadie más querría verse, de que nos sorprendan desprevenidos, de perder el tren del progreso en lugar de subirnos a él, debemos recordar que la naturaleza de las cosas nos pide vigilancia, no lealtad. Esos son los nuevos eslóganes. Las cosas no nos piden que seamos leales con ellas, ni las personas, nos piden que estemos atentos. En el mundo moderno líquido, sigue diciendo, la lealtad es motivo de vergüenza, no de orgullo. Conéctese a su proveedor de internet ya de buena mañana y hallará algún recordatorio de esa lisa y llana verdad en la primera de las noticias de su lista diaria. Preguntas como esta: ¿se avergüenza de su teléfono celular? ¿Tiene un teléfono tan antiguo que le ruboriza responder una llamada en público? Actualícese con uno del que pueda presumir. La otra cara de la moneda del imperativo de actualizarse a un teléfono celular acorde con la moda vigente en el mercado es obviamente la prohibición de volver a ser visto con uno como el último al que ya se actualizara usted la última vez. O sea, esto se repitió ya, y muchas veces. Para esto, sigue Bauman, la vida líquida significa un autoescrutinio, una autocrítica y una autocensura constantes. La vida líquida se alimenta de la insatisfacción del yo consigo mismo. Uno tiene que estar todo el tiempo analizándose: ¿y esto cómo me queda? ¿Y cómo me verán con este teléfono? ¿Qué van a decir? Parezco con estos lentes. Con este peinado es el que usé la semana pasada. Entonces, el autoescrutinio, autocensura. Evidentemente Bauman dice esto, pero él piensa en una autocrítica no de orden moral y espiritual, sino en una decepción permanente consigo mismo, en el orden material y temporal, con los ejemplos que he puesto, ¿no? Los hombres líquidos están descontentos consigo no porque se hayan espiritualmente imperfectos, sino porque temen no gustar, no estar a la altura de competir, de perder el tren de la vida. ¿No refleja esto el fenómeno tan extendido de los quejosos de todo, de los insatisfechos con nada, de los satisfechos con nada, de los contrariados y resentidos con lo que tienen y con lo que no tienen? Una de las consecuencias del destierro de la lealtad es que en la sociedad moderna líquida no tienen cabida los mártires ni los héroes. Esto es una idea de Bauman que me parece que él no la desarrolla adecuadamente, pero es muy interesante y la toma adaptándola, como varias de las anteriores. En su libro La vida líquida titula un capítulo de la siguiente manera: de mártir a héroe y de héroe a famoso, como un degradé. El mártir es el que muere por una razón eterna, el que pone la lealtad a la verdad por encima de cualquier otro cálculo de ganancias o beneficios mundanos, materiales, tangibles, racionales y pragmáticos, ya sean estos reales o putativos, individuales o colectivos.
El máximo beneficio que un mártir podría esperar con su acto es la demostración definitiva de su propia probidad moral, o el arrepentimiento de sus pecados, la redención de su alma o la gloria de Dios. Ese es el mártir. El héroe es, en cambio, el que lucha y está dispuesto a dar la vida por su tierra y su patria. Su causa tiene al mismo tiempo algo de eterno y algo de temporal. Puede ser la causa nacional, la grandeza de la patria, el bien de sus seres queridos. En este caso, su sacrificio tiene siempre una recompensa que no es personal, pero sí por lo menos es nacional. Muere o se sacrifica a él, pero se benefician su patria, sus amigos, su familia. Por eso es su patria la que lo honra. Es una esperanza menor que la del mártir, aunque se pueden dar las dos cosas a la misma persona. Pero es una esperanza menor que la del mártir. En el último siglo dejó de entender, como en el pasado, la figura del mártir, pasando a centrarse, siempre y cuando la historia se presentaba como auténtica y veraz, a centrarse solo en la figura del héroe. Los pueblos fuera de las religiones celebran a sus héroes, pero no ya los mártires de la fe. Pero la sociedad moderna líquida en la que nosotros vivimos es algo donde no hay lugar ni para el primero ni para el segundo. No hay espacio para los que dan la vida por un ideal eterno, ni para el que se sacrifica por una causa espacio-temporal como la patria. Estos han dado paso ahora a la celebridad. Las figuras heroicas de nuestro tiempo son los famosos. ¿Qué es un famoso? Cita Bauman una descripción, dice, de los años 60. Dice, un famoso, se decía en los años 60, es una persona famosa por ser muy famosa. O sea que todo su mérito consiste en haberse hecho conocido de muchos, lo cual es un rasgo común a San Maximiliano Kolbe, Albert Einstein, Al Capone y Marilyn Monroe, ¿no? Todos por razones diversas. De estos, millones de personas saben sus nombres, sus vidas, sus chismes, coleccionan sus fotografías y se vuelven locas por hacerse con un pañuelito que haya secado su sudor, el cual sin duda no brotó del uso asiduo de una pala, ¿no? Los siguen en las redes sociales, lloran cuando ellos lloran, ríen cuando ellos ríen y hasta se suicidan si se mueren, lo que ocurre de vez en cuando por una sobredosis. Hasta hace pocos años, para convertirse en punto de referencia moral o espiritual para otros hombres, era necesario sacrificar la vida, inmolarse, derramar su propia sangre en el campo de batalla o desgastarse por sus hermanos leprosos. En nuestros días basta con buena puntería al arco, una voz bien templada, cualidades artísticas o, cuando se carece de todas estas cosas, al menos con tener la vergüenza de desnudarse en un programa de TV. De los santos pasamos a los héroes y de estos a los famosos. A los primeros los conocíamos por las hagiografías, a los segundos por los libros de historia o los monumentos en las plazas públicas y a los últimos en los reality shows y en las revistas de farándula. Este desplazamiento tiene su razón de ser en un mundo líquido, porque no hay nada tan líquido como la celebridad. Los famosos son tan efímeros que las quinceañeras de hoy no tienen ni idea de quiénes eran los famosos por los que se morían sus madres cuando eran quinceañeras. Y más aún, ni siquiera saben los nombres que idolatraron a sus 15 años sus primas, que hoy solo tienen 20. En otro de sus libros, Bauman aplica el concepto de liquidez también al amor. Amor líquido, eso es el título que tiene esa obra. Una poética pero desconsoladora imagen, como comentó alguien. No esperemos de sus análisis más que interesantes descripciones fenomenológicas, que pueden servirnos si somos capaces de un buen discernimiento. También en el amor, el hombre líquido está atento a mantener la fluidez de vida, buscando siempre las mejores oportunidades afectivas, preocupado por no perder el tren de la vida. En una tal perspectiva, todo compromiso se convierte en una traba. Por eso, señala Bauman, la gente habla cada vez más de conexiones en lugar de otro tipo de relaciones, como el parentesco, el matrimonio, la familia, la amistad. En lugar de amigos tenemos seguidores. En vez de conversaciones con un café o un mate de por medio, preferimos la falsa cercanía de un chat. En vez de mirarnos a los ojos para descubrir si decimos la verdad o mentimos, o estamos tristes o alegres, nos mandamos un WhatsApp. Y hemos cambiado la familia real de carne y hueso por una red social y una pantalla que acomodamos a nuestro gusto. Las relaciones auténticas, como el matrimonio y la filiación, resaltan el compromiso mutuo y miran con recelo su opuesto, que es la falta de compromiso.
En cambio, una red, una social network, es algo nebuloso que permite conectarse y desconectarse a gusto, estar disponible o no estarlo, según las preferencias. En una familia, en cambio, no puede tildarse en ningún casillero como no disponible y dejar que cada cónyuge viva como pueda, que los hijos se arreglen solos o el abuelo se aguante sin su medicación, o se la tome él si puede. Los hijos, los parientes, el cónyuge, los amigos en serio son verdaderos obstáculos para la libertad de los sujetos líquidos y chocan con el ideal de los vínculos descartables que es propio de esta sociedad líquida. De ahí que el amor se haya hecho flotante, sin responsabilidad hacia el otro o a los otros. Es lo que ofrecen hoy las redes sociales, los vínculos sin cara, como han sido definidos. Vínculos sin cara. Surfeamos por las olas de la sociedad líquida, donde no hay lugar para el compromiso ni para la lealtad. Hoy la lealtad se negocia, o sea, se niega, porque la lealtad es por definición un compromiso innegociable. En esta sociedad líquida las relaciones se establecen sobre la base de un cálculo de inversiones y conveniencias. Cuando estas no son beneficiosas se abandonan. Lo que no es una buena inversión no se mantiene, se cambia por otra. Y así es en esta perspectiva el amor y la familia. Bueno, son criterios que se aplican en la técnica, y en la técnica están bien aplicados, pero no en la ética, no en las relaciones entre personas. En la técnica es así. Yo fabrico lapiceras y fabrico lapiceras con un método que me dé ganancia. Si este método da más pérdida que ganancia, dejo de fabricar lapiceras o cambio el método. Esa es la racionalidad técnica, y en el campo técnico está bien, es lo correcto. En el campo ético, en cambio, las personas valen por sí mismas, no por la utilidad que me dan. Por eso, si la relación que yo tengo con esta persona me reporta más pérdidas que beneficios, porque es un enfermo, un discapacitado, yo sigo invirtiendo y haciéndome pobre por darle la vida a él. Es otro criterio completamente distinto. En el mundo actual, que no es de los últimos años, sino que esto viene ya de medio siglo atrás, la racionalidad técnica, es lo que han denunciado todos los grandes pensadores, ha invadido el mundo de la ética, y es el criterio por el cual nosotros nos relacionamos entre nosotros, en la educación, en el amor, en la familia, en el matrimonio. Ese es el problema. En esta perspectiva, entonces, digo, se coloca también para el hombre líquido el amor y la familia. Y algo análogo sucede con la vida consagrada de muchas personas que piensan que cuando las cosas ya no son como se habían imaginado o como eran en otro tiempo, ya no están obligados a la perseverancia. La fidelidad es para muchos cuestión de papas tibias, porque cuando queman se suelen soltar. ¿Cómo predicarán esos tales a quienes deben alentar a morir en el campo de batalla? O a los que no tienen otra opción que el heroísmo de un matrimonio crucificado. El leitmotiv del homo consumens, el hombre consumidor, como llama Bauman al hombre de esta sociedad, no es acumular bienes. Porque antes era eso, el problema que teníamos antes era la persona que empezaban a acumular. Hoy no es acumular. Hoy no es acumular. Hoy es usar y descartar lo más rápidamente posible para dar lugar. Yo me acuerdo que hace 10 años leí un artículo sobre la sociedad de consumo en Japón. Y el artículo se basaba en explicar esto. En Japón, ya la inversión empresarial no apunta a fabricar objetos nuevos. ¿Por qué? Porque el problema que tienen los japoneses es que no tienen lugar en las casas para ponerlo. Entonces, la nueva propaganda apunta a fabricar y tratar de convencer a la gente de que compre los mismos objetos que ya tenía, pero en tamaño más pequeño. Es la renovación no por cosas nuevas, porque lo mismo no tengo donde meterlo. Entonces, tengo que ir, cada vez son más pequeñas las cosas. Piensen en nuestros teléfonos. Cada vez son más pequeñas. Porque con los teléfonos de ahora incluso pasa como le pasa a algunos, capaz que alguno acá, que tiene uno en cada uno de sus dos bolsillos. ¿No? Antes había que tener una cabina telefónica. ¿Dónde me dijo la cabina telefónica? ¿No? Con el teléfono en manivela. ¿No? Es eso, pero es porque no es el acumular, sino es el cambio constante, porque debo usar y reciclar. Y reciclar significa tirar, no es este mismo cambiarlo y modernizarlo, ¿no? Es el descarte y el uso. La modernidad líquida produce desperdicios, sobrantes, palabra que se aplica a objetos y a sujetos.
en cada sociedad, y hay sociólogos que hablan así, políticos que hablan así, y personas que no hablan así, pero se manejan así. Hay personas que son sobrantes. Personas que son sobrantes. Los enfermos, los discapacitados, los que no tienen trabajo, los que han pasado un momento trágico en su vida y han pasado por la cárcel, y tantos otros tipos de personas, ¿no? Y hay a pueblos que son sobrantes, como estamos viendo en los genocidios que se van perpetrando en los últimos 50 años. Esos son pueblos que son sobrantes. Hay pueblos que sobran. Hay pueblos que sobran. Y se inventa lo que se tenga que inventar para disfrazar el desecho de esos pueblos. Como se inventa lo que se tenga que inventar. Cuando el Papa Benedicto XVI viajó a España y bendijo la Sagrada Familia en Barcelona, ese templo de Gaudí, uno de los encuentros que tuvo y quiso tener fue con los discapacitados. Y en el encuentro fueron muy pocas personas, y una ministra española dijo: lo que pasa que en España hemos llegado a un punto tal de progreso en nuestro trabajo que ha bajado el número de los discapacitados de forma notable. En realidad no es ningún progreso eso. Lo que hacen en España desde hace 50 años es abortar a los discapacitados, porque no hay ninguna cosa para evitar que una persona nazca discapacitada. Lo que se puede hacer es matarla antes de que nazca. Entonces, evidentemente que si se va practicando el aborto eugenésico, en 50 años no tenemos discapacitados, pero la medicina no progresó. No es un éxito de la medicina, es un éxito de la carnicería. Son dos cosas distintas. La modernidad líquida produce desperdicios, dije, sobrantes, tanto de objetos como de sujetos, novios y novias que quedan en el camino, cónyuges que son parte de la historia, hijos huérfanos no a causa de la muerte, sino del fracaso y de la renuncia al heroísmo de sus padres. En vez de cónyuge se escucha decir partner, que es una expresión que se puede aplicar al compañero de tenis, al socio de la empresa o al cómplice de un crimen. Y muchos dicen mi ex, palabra que se me revuelve el estómago cuando se le escucha a alguna persona, lo dicen sin ninguna mala intención, pero es así, o es una palabra blasfema en el lenguaje sacro del amor. Y la sexualidad no es excepción a esta regla. El sexo está cada vez más desligado de la reproducción, del amor, de la seguridad, de la permanencia y de su papel inmortalizador gracias a la continuación del linaje. Es algo autónomo. Se basta a sí mismo en nuestra sociedad y solo persiste en función de sus gratificaciones. Pero la contracara de esta concepción es su liviandad. El mismo Bauman usó esta frase: la insoportable levedad del sexo. También el campo del amor y de la sexualidad, el hombre actual sigue siendo un homo consumens, es decir, un consumidor. Bien, si alguien se ha tomado el trabajo de leer alguna de las obras de Bauman, se habrá percatado de que cuanto he dicho solo coincide en parte con sus puntos de vista. He tomado algunas cosas, otras las he dejado de lado, y a varias les he dado un tono diverso para que puedan servir dentro de una visión de fe. Tengo, de hecho, varias críticas que hacer a este sociólogo polaco que me ha ayudado, sin embargo, en esta presentación. Solo me detengo en dos, que quiero que sí que queden bien claras. La primera es que el concepto de líquido que él utiliza para describir estas realidades de la modernidad no da adecuada cuenta de la verdad de las cosas. Es cierto que la naturaleza líquida tiene como propiedad el cambiar completamente de forma al ser pasado de un recipiente a otro, o el ir tomando la forma de los lugares por donde transita. El agua toma forma cilíndrica si está pasando dentro de un caño, se torna cúbica al entrar en un piletón y parece desintegrarse al caer en forma de cascada para tomar la forma caprichosa del lecho del dique donde termina contenida. Pero en todos estos cambios mantiene su naturaleza acuosa y su misma fórmula química. El calificativo de líquido aplicado por Bauman y sus seguidores al mundo moderno, al hombre y al amor, tiene un carácter neutro que no es correcto. Pienso que el pensamiento y las costumbres humanas, individuales y sociales, que van mutando constantemente para adaptarse a los cambios de la modernidad líquida, van cambiando también su naturaleza, porque se les pegan los virus y los males de los recipientes por los que pasa,
muchos de los cuales están contaminados cultural y filosóficamente. Por eso me parece que la idea de modernidad líquida debe quedar completada y entendida en el sentido preciso de modernidad en descomposición líquida. Es un líquido que se va descomponiendo. El agua que voy pasando de un vaso a un jarro sucio, y de este a un balde roñoso, y esto a través de una manguera mugrienta, va arrastrando consigo todas estas porquerías y va tornando el agua en aguas servidas. Primera cosa entonces que me parece que él no da cuenta adecuada de esto. En segundo lugar, no veo en los sociólogos modernos soluciones reales a los problemas que a veces describen con mayor o menor tino. Y cuando proponen, no se trata sino de soluciones resfriadas que se limitan a buscar un equilibrio, no exagerar tanto, pero sin ir a la raíz de los problemas. Lo que se puede lograr si se lo sigue es a lo sumo ralentizar un proceso de descomposición, pero no revertirlo. Porque también ellos padecen una cierta liquidez, la de la antropología líquida y una metafísica más líquida aún, líquida y liquidada. Rescato, sin embargo, los rasgos acertados que indican en el hombre de nuestro tiempo. Este es alguien que no permite consolidar sus hábitos, a lo sumo tiene ciertas costumbres. Le faltan puntos de referencia en el orden moral y espiritual, de ahí que en la necesidad natural de buscarlos terminan creándose en el Che Guevara, en John Lennon, en Marilyn Manson o en un cumbiero delincuente. Carece de certezas existenciales, vive presa del miedo, es un subdesarrollado espiritual, razón por la cual es presa de cualquier movimiento pseudo-espiritual, confunde la infinitud con la eternidad, prefiere la velocidad de los cambios a la duración, no es leal a nada, ni siquiera a sí mismo. Con esta estructura mental, o falta de estructura mental, hay muchas cosas que a nuestros contemporáneos les resultan poco menos que incomprensibles. Entre ellas destaco algunos: una consagración para toda la vida, el perseverar en decisiones tomadas, el crear lazos sobre lo que solo la muerte tiene derecho de disolución, todo cuanto exija constancia, perseverancia, tesón, que él va a confundir con monotonía y rutina, el amor eterno y el heroísmo, el morir por los demás, el agradecer lo recibido sin reclamar cambios o exigir devoluciones, y me refiero a la identidad personal, el sexo, el lugar de nacimiento, la historia personal, la familia, todo cuanto es irrevocable, los compromisos, la preocupación espiritual auténtica. Frente a esto, ¿cuál es la solución, o al menos la actitud más atinada? Parecería lógico que a una cultura líquida como la que venimos describiendo le pongamos otra sólida, y por ahí más o menos es lo que tendríamos que sostener, pero a condición de que no olvidemos que estamos usando metáforas. A las alegorías no podemos pedirles la exactitud del pensamiento riguroso. De ahí que, así como nos parece una simplificación útil ciertamente el describir los problemas de nuestra sociedad con la imagen de los líquidos, no olvidamos que es una simplificación. Y debemos decir que es una simplificación decir que necesitamos realidades sólidas. Porque podríamos preguntarnos, ¿sólidas como qué? ¿Qué sería un amor sólido? ¿Sería un amor duradero y capaz de desafiar los terremotos afectivos? ¿O sería un amor con corazón de piedra? ¿Qué sería una vida sólida, una vida con parámetros estables, o una existencia incapaz de adaptarse sanamente a las circunstancias cambiables de la vida? Como ven, es una metáfora. Y hay que saber entenderla. Por tanto, la respuesta es que debemos buscar solidez en lo que exija tal actitud, pero no todo lo reclama, al contrario. Creo que existen dos actitudes malsanas y una sana, o si se quiere, tres sanas. Las dos malsanas es el ser líquidos con todos, que es lo que es el hombre moderno, y sólidos con todo, que sería la reacción contraria a esta, sin tener criterios auténticos. En cambio, es sano tratar a cada cosa según su propia naturaleza. Por lo tanto, tenemos que obrar como la naturaleza misma, como Dios mismo nos ha creado. Nosotros, nuestra persona, que es una unidad perfecta, es un ser que tiene justamente estructuras sólidas, el esqueleto óseo, tiene elementos líquidos como la sangre y tiene órganos flexibles como el hígado, los pulmones y el corazón. Y por esto vivimos. Si fuéramos todo líquido, estaríamos derramados. Y si fuéramos todos sólidos, estaríamos como el estatua del Padre Pío y después. Exactamente lo mismo, ¿no? Respecto
de todo lo que es efímero deberíamos ser líquidos, o sea, capaces de tomarlo o dejarlo según nos lo pida Dios, o según las cosas ya no lo exijan por sí mismas. San Pablo dice que la apariencia de este mundo pasa. Sería pues insano endurecerse y pretender afincarse aquí para siempre, como les pasa a muchos. San Luis de Montfort decía que los santos de los últimos tiempos debían ser respecto del Espíritu Santo como las nubes en relación con el viento, o sea, dispuestos a seguir sus más leves insinuaciones. Job tiene una actitud que podríamos considerar líquida. Cuando pierde todos sus bienes, incluso su familia, incluida su propia salud, exclama: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. No se aferra a eso y por lo tanto se vuelve un resentido contra Dios. Pero también hay realidades que son en parte cambiantes y pasajeras y en parte no. Tratarlas con la superficialidad que exige algo puramente efímero no corresponde, pero tampoco es ajustado a la realidad el endurecerse en actitudes que no son proporcionadas a la naturaleza de esas cosas. Frente a esto es mala la liquidez, que entiendo en este sentido como desentendimiento, inconstancia, fragilidad, e igualmente una solidez en el sentido de un endurecimiento y rigidez. Se requiere en cambio frente a estas realidades cierta flexibilidad. Por ejemplo, un educador, aun manteniendo su lealtad hacia su discípulo, no puede tratarlo del mismo modo cuando es párvulo, cuando entra en la adolescencia, cuando pasa por la juventud y cuando llega a la adultez. Tiene que ir adaptándose a sus capacidades y variar sus exigencias. De lo contrario, o lo infantiliza, que es lo que hacen algunos, incluso en familias. La madre sobreprotectora es esto, es una madre que tiene una rigidez. Al niño lo trató cuando era pequeño como un niño y así lo sigue hoy, tiene 43 años y lo sigue tratando como lo trataba. Lo único que antes no le daba la mamadera, en lo demás es todo igual. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene alguien que ha sido deformado por una actitud mal comprendida? Tiene que adaptarse entonces a esas distintas disposiciones, reclamándole lo que le tiene que reclamar. También es malísimo lo contrario, la persona que ya lo tratan como si fuera un adulto desde la infancia y le exigen responsabilidades que no están a cargo y los quiebran. Porque si yo pongo un peso demasiado grande sobre una espalda que no es capaz de llevarlo, la quiebro. Por análogas razones no podemos presentar la verdad al hombre de hoy con el lenguaje que solo comprenderían los hombres del medioevo, aunque en lo personal nos encante. Debemos tratar de hablar de tal manera que, transmitiendo la naturaleza de las cosas como son, me entienda la persona que me escucha. Y la que me escucha me tiene que entender, evidentemente, si yo he sabido decírselo en un lenguaje adaptado a él, aunque no estoy cambiando la naturaleza de las cosas, que es otra cosa distinta. Por análogas razones, no podemos seguir poniendo como adversarios de la fe a Nestorio y Eutique, cuando los errores de nuestro tiempo son otros, son el humanismo ateo, el existencialismo, el relativismo, el poshumanismo. No podemos limitarnos a predicar la fe desde los púlpitos de las iglesias porque queda bien, porque es muy barroco, porque eso es la tradición, donde nos escuchan 100 feligreses con suerte, y dejar en manos del enemigo los medios de comunicación desde los que podemos llegar a millones de personas. No cambiamos la verdad según los gustos, y por eso esto no es liquidez, pero buscamos el modo de que sea entendida, y esto es cierta flexibilidad. Pero todo lo anterior, liquidez con lo que tiene uno que ser líquido, flexibilidad con lo que tiene que ser flexible, es imposible sin la solidez en lo fundamental y esencial. Sin un principio y fundamento, como diría San Ignacio, todo lo demás se viene abajo. Nuestros órganos vitales y nuestra sangre tienen que ser contenidos y protegidos en el consistente y recio edificio de nuestro tejido óseo. Esto es quizá lo más notablemente negado en la cultura líquida en la que estamos sumergidos. Por eso daría la impresión de que es el aspecto que más debemos defender y subrayar en nuestro tiempo. Es notable las diversas veces y maneras en que la Sagrada Escritura nos habla de la necesidad del fundamento y de la estructura sólida en nuestra vida. Jesús nos dice que debemos construir nuestra existencia sobre un terreno rocoso, no sobre arena vacilante. Nos dice que sus palabras son estables y jamás pasarán.
El Espíritu Santo nos asegura que la fidelidad a Dios es inamovible. En el fondo la solidez viene de nuestra raigambre en Dios. Por eso en la Biblia hay un nombre poético de Dios que a muchos les resulta poco sugestivo, pero que es muy recurrente especialmente en los salmos. A muchos no les causa piedad y sin embargo tiene una enorme carga de piedad. Es una de las palabras que más repetimos cuando rezamos los salmos. Y esta es la palabra piedra, la palabra roca. Dios es la piedra de Israel, Eben Yisrael. Moisés canta que Dios es la roca. Se queja de que su pueblo ha despreciado la piedra que lo salva, la piedra que lo crió. La roca o peña o piedra es el lugar del refugio, dicen los salmos, de amparo y protección. La piedra que salva. La piedra es estable, es eterna. Estoy simplemente tomando palabras de la Sagrada Escritura. Da habitación al indigente. Con esto se quiere decir que Dios es defensor, refugio, apoyo firme, ayuda invencible. San Pablo toma esta imagen y la aplica a Cristo, así sin más. Dirá, Cristo era esa roca. Cristo era esa roca. La piedra angular la llama en la carta a los Efesios. Y Jesús puso este nombre apelativo divino a Pedro. Cefas lo llamó Pedro, piedra. Le hizo partícipe de este nombre que es un nombre de la Escritura divino. Y todo lo que Cristo ha edificado, lo edifica sobre esta piedra y contra ella tropiezan todos los enemigos de Dios. La solidez de la vida nos viene del estar fundado sobre Dios. Y uno se funda en Dios y vive profundamente la fe y la caridad hacia Dios. La fe nos da un modo seguro, certero, de pensar, de juzgar. Nos otorga criterios lúcidos de discernimiento. Nos da cimientos estables sobre los que apoyar toda nuestra existencia. Por la fe sabemos de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo transitar este camino. Por la caridad estamos unidos a Dios particularmente en el diálogo de la oración, en la confianza en su guía y protección paternal, en la intimidad filial que nace del saber que somos verdaderamente hijos de Dios. Sin la fe y sin la caridad hacia Dios nos derramamos sin dirección, estamos desorientados, nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, carecemos de discernimiento, crecemos retorcidos y estrangulándonos psicológicamente con sofismas, galimatías, errores y mentiras. Todo pasa pues por poner a Dios en el lugar que le corresponde en nuestras vidas y en nuestras familias, que es el de ser fundamento primero del hombre y de la familia. Todo debe partir de Dios, de la búsqueda de su voluntad, porque eso es buscar a Dios. Buscar qué quiere Dios de mí y cumplirlo. Y hacer luego el esfuerzo de no separarnos de lo que hemos visto que Dios quiere de nosotros. Si Dios es en cambio una palabra vacía en nuestras vidas y solo un barniz incapaz de manejar nuestras rutas, no sirve de nada. Y esto hay que empezar a inculcarlo desde el comienzo de la existencia. Tenemos que educarnos y tenemos que educar a los demás en la solidez de la fe. Podemos aplicarle a esta relación educativa con Dios, ¿no? Nuestra roca, aquellos versos que Lugones dice de los Andes. Llevadles a los niños que los vean, haced que se ennoblezcan de montañas. Yo, que soy montañés, sé lo que vale la amistad de la piedra para el alma. La amistad de esa piedra es la que puede salvar de la licuefacción nuestras familias, nuestro amor, nuestra vocación religiosa, nuestra relación con la patria, nuestra entrega a la Iglesia y la salvación de nuestras propias almas. Nada más. Que sea sólida, es todo un desafío. Justamente, bueno, digo, qué lindo, qué interesante cuando usted dice qué es líquido, qué es sólido, ciertamente que son metáforas, ¿no? Pero cuánta necesidad hay de saber discernir, ¿no? ¿Qué es lo líquido, qué es lo sólido en mi vida? O sea, qué cosas son accidentales, qué cosas son esenciales.
¿qué medios tenemos nosotros como apóstoles de Cristo para ayudar a la gente a discernir los ejercicios espirituales, la doctrina, el magisterio? ¿Qué cosas son las más, lo que más ayuda a discernir al ser humano qué es importante, qué es lo accesorio y qué es lo accidental en su, lo necesario en su vida? Sustancialmente la oración. Todo lo demás que ha mencionado son precisamente los canales de esa oración. Los ejercicios espirituales son fundamentales en la vida de una persona, pero consisten justamente en poner a la persona en oración seria con Dios. Por eso todas estas cosas, el magisterio, evidentemente en la formación intelectual, pero todo eso, si no es rezado, el magisterio, si es conocido, porque a veces los adversarios de la Iglesia conocen mejor el magisterio que nosotros, entonces quiere decir que no es el conocimiento. ¿Qué es lo que faltó ahí? Convertirlo en carne. ¿Qué significa? ¿Cómo se convierten las cosas en carne? Es a través de la oración, es en la reflexión de esas cosas. Si no, todo me resbala. La verdad, si no penetra en nosotros, no nos hace nada, y estar expuestos a la verdad. Estar expuestos a la verdad no nos hace verdaderos. Nos hace verdaderos el dejar que la verdad nos penetre. Y eso siempre es la oración. Y sobre todo la oración que como reflexión de aquello que tendría que ser el centro fundamental de la oración de todo cristiano, que es la meditación de la Sagrada Escritura. Especialmente el Nuevo Testamento, pero no solamente. Pero especialmente. Entonces la reflexión constante. La persona que medita profundamente con la guía de la Iglesia las Sagradas Escrituras, y eso lo hace asiduamente, adquiere un olfato espiritual que es don del Espíritu Santo, y no lo va a adquirir de otra forma, salvo que Dios se lo dé como carisma, que es una cosa distinta, que no es aquel que se nos manda que busquemos nosotros, porque no estamos exentos de cumplir esta obligación, de formar nuestros criterios. Y eso es en el estudio profundo y meditación de las Sagradas Escrituras. Con lo cual nosotros debemos hacerlo personalmente y ayudar a que los demás lo hagan. Por eso es tan importante, por ejemplo, en la familia, de que los padres le enseñen a leer, a meditar y a gustar la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, a los hijos. ¿Cuándo van a aprender eso? Los mejores recuerdos de la Escritura que tienen muchas personas es el haber visto la Biblia en su casa. Y los mejores de los mejores recuerdos es el haber visto a sus padres leerla. No el hecho de que había una Biblia. Sí, creo que era una Biblia. Capaz que en realidad era un libro con el forro de la Biblia calado adentro para meter la plata. Y capaz que la guardaban. Pero como nunca la sacaron, tiene que ser algo entonces a su vida. La formación de los criterios pasa por ahí. Y la formación de la auténtica solidez, incluso de la solidez en lo que uno tiene que ser sólido, porque la Escritura nos va dando criterios adecuados sobre qué cosas son las cosas que uno no debe apegarse, debe dejarlas correr. Las cosas en las cuales uno debe usarlas en la medida en que sea necesario aplicar la regla del tanto cuanto, y las cosas que son eternas. A Dios no se le aplica el tanto cuanto, pero las cosas materiales sí. Entonces, y todo eso viene de esa reflexión profunda. Yo creo que como formación es eso. Por supuesto, todo lo demás son los canales. El magisterio, como se menciona, el ejercicio espiritual, los grupos de formación, nuestra vida litúrgica, nuestra participación en los sacramentos, todo lo demás, ¿no? Evidentemente apunta a eso. Como se preguntó sobre el criterio es de aquellas cosas lo que hace la formación intelectual, la luz de la persona. Sí, muchas gracias, padre, por la charla, pero yo quería consultarle sobre lo que usted decía, que usamos los criterios técnicos sobre criterios éticos. Entonces nosotros... Sobre realidades éticas. Sobre realidades técnicos o realidades éticas. Bueno, claro. Entonces, nosotros estamos corriendo el riesgo de cosificarnos
y tratar a las personas como cosas. También porque usted decía que ya no nos miramos a los ojos ni escuchamos nuestra voz, ¿no?, al comunicarnos. Exactamente, sí, sí. Y habría que decir, no estamos corriendo el riesgo, sino que ya, digamos, ya caímos, ¿no?, en el riesgo. Muchos se han caído en eso. Incluso entre personas buenas hay cosas que ya no tienen lugar en la vida, ¿no? Y hay que retomar todo lo que es el contacto personal, el diálogo, sobre todo en familia, ¿no? Sobre todo en familia. Los medios de comunicación han destruido la familia, al punto tal de que personas que no son católicas, ni mucho menos, pero que tienen reacciones humanas, se dedican a dar conferencias diciendo eso, por ejemplo, crear los espacios sagrados en la familia. O sea, saber no dar cabida a los medios de comunicación, en la mesa, ¿no? Creo que el Papa habló hace poco del tema de lo que es el diálogo en la mesa familiar. Y hay pensadores, ¿no?, que se dedican, que hablan, por ejemplo, eso, el tema, el comedor, el lugar de comedor, el lugar donde se come, primero comer juntos. Y en segundo lugar, es un lugar donde tienen que estar prohibidos los medios de comunicación. No se baja con teléfono ahí, ni se deja a cierta distancia para ir escuchando si van entrando mensajes. Eso no lo ve sin ninguna malicia, porque para nada, o sea, yo no estoy criticando la intención de las personas que lo hacen, el tema ya no nos damos cuenta. Vayan a un restaurante, fíjense lo que es eso, ¿no? Vayan a un restaurante. Hay restaurantes en algunos lugares del mundo donde a la persona le dan una parte de la comida gratis si la persona cuando entra deja su celular en el bar. Se va a sentar sin él. Ese tiene algo gratis, el café, un postrecito, una galleta de más, ¿no? Porque es imposible. Se toma un café con otra persona a hablar. Y no solamente está escuchando todo lo que están todos atendiendo el teléfono, sino que la persona contándole mientras está llorando y contándole su peor drama, en un momento dado sonó su teléfono, sacó el teléfono y se olvidó y contestó. Ni siquiera la persona que está abriendo el alma puede frenar frente a eso muchas veces. No existe ese espacio sagrado, es decir, o sea, hay ciertas cosas que en conversaciones son inviolables. Me acuerdo cuando visité el colegio de los jesuitas en Santiago de Chile hace varios años atrás, y nos atendió un sacerdote jesuita que había sido discípulo del padre Hurtado. Él nos mostró la habitación donde atendía el padre Hurtado, ¿no? Y me acuerdo que nos contó una cosa, ¿no? Y él dice, nosotros hacíamos cola, éramos tantos los muchachos que queríamos hablar con él, que hacíamos cola. Entonces el padre con todos hacía lo mismo. Dice, eran dos habitaciones, en la segunda estaba el escritorio. Entonces uno salía uno y cuando entraba el otro, cuando llegaba lo que se encontraba era el padre sentado en el escritorio, sonriente, y arriba estaba el reloj. Entonces cuando se sentaba, lo saludaba, ¿cómo te va? Mientras le iba saludando, abría el cajón y metía el reloj y lo cerraba. O sea, no había reloj para él. Dice, nosotros lo mismo sabíamos que detrás habían 20 personas. Y por lo tanto éramos nosotros los que veíamos que no le podíamos quitar el tiempo a él y a los otros. Pero él, con esa sola actitud, mostraba que yo soy totalmente tuyo ahora. Supongo que lo haría con todo. Cuando se iba sacaría el reloj de vuelta, porque si no, si cada uno se lo encontraba, evidentemente, pero era una manera de decir una cosa sin mandarse ninguna conferencia especial sobre disponibilidad, un gesto. Pero difícilmente uno encuentra, quiero hablar con usted, quiero hablar, me siéntese, toma el reloj, meto en el bolsillo. ¿Y para qué saca el reloj? Para no desesperarme. Te dice así, y hasta la otra persona se levanta y se vaya nomás. ¿Tenemos momento para una pregunta más? ¿Usted? Hola, buenos días.
Bueno, nosotros somos de Neuquén, la verdad que agradecidos, muy contentos. Muchas gracias por la charla, la verdad que muy interesante. Bueno, gracias y mi esposa también tomó la iniciativa hace unos años atrás de eliminar el televisor, solamente en la mesa, los celulares están prohibidos, ya el que va a casa sabe que los celulares a la puerta, así que está bueno eso, que no nos gane, ¿no?, el tema del bombardeo este que hay, ¿no? La pregunta mía es, estoy pasando por un momento que no sé cómo lo podría, cómo a veces me puede dar una mano, una idea. Tengo una sobrina, una sobrina mía, que practica, no sé de dónde ha sacado el tema a favor del aborto, y la verdad que no le puedo llegar. O sea, ¿qué consejo me podría dar usted, digamos, para llegar a ella y de alguna forma, no sé, que vea otra forma, que esa no es la idea o el concepto digamos, de una familia, digamos, ¿no? Todo depende de qué arraigo tengan esas ideas. Cuando eso ya se mete en una persona como parte de una ideología, es decir, un sistema cerrado, donde todo está calzado, es dificilísimo entrar desde el punto de vista intelectual. Primero porque, no conozco el caso concreto de su sobrina, pero el caso de muchas personas, la base filosófica que tienen es una base filosófica que de suyo tiene fundamentos que son erróneos, por lo tanto no tengo dónde meter la cuña de la verdad para después iluminar, porque si usted quiere hablar del tema del aborto, el aborto es una conclusión de otros principios. Es conclusión de otros principios, entonces uno tiene que remontarse atrás hasta ver cuál es el principio común que se acepta de las dos partes, y desde ahí mostrar cómo se edificó torcido hasta llegar a este principio falso, ¿no? Cómo se viene edificando torcido, pero con muchas de estas personas uno no llega a encontrar ese punto común del cual mostrarle que esto que sostiene ahora es una consecuencia de un momento donde se torció la verdad, ¿no? Si eso fuera posible, se hace así. Pero como esto con muchos es muy difícil, lo que funciona, lo que siempre funcionará, ¿no?, y aunque no es algo inmediato, es el ejemplo. Es el ejemplo. Lo que termina desmontando a esas personas es la coherencia con lo que uno dice, especialmente cuando uno, por lo que sostiene, debe sufrir. Entonces el testimonio de cada día, que implica muchas veces el sufrimiento, el tener un testimonio de cruz. Cuando uno, por aquellas cosas que le está diciendo, la verdad es esta, y por esta verdad uno se mantiene incluso en la cruz, eso a la corta o a la larga a las otras personas les erosiona los falsos principios que tiene y se desmorona. Pero pasa por ahí. Y hay que apostar a eso, ¿no? Jesucristo de hecho no habló de que nosotros teníamos que decir cosas, sino de lo que teníamos que hacer, y que eso solo iba a ser elocuente. Cuando vayáis a los tribunales, no os preparéis lo que tenéis que decir. El Espíritu Santo se encargará de eso, nos iluminará, pero sí tenemos que preocuparnos de otra cosa, de ser coherentes con nuestra vida. No, el Espíritu Santo no va a inspirar a quien no es coherente, ni siquiera uno vive lo que sabe que Él nos dice, no nos va a decir cosas estas, ¿no? Por ahí pasa. Agradecemos nuevamente al Padre con un aplauso.